aprender de la palabra de Dios. Ahorita les voy a decir cómo se llama este tema. Es la primera parte. Pero hay algo que me gustaría comentar antes de entrar propiamente en el tema, que es el número 29 de esta serie, Venga a tu reino. Y comentarles en primer lugar un par de cositas. Como sus pastores que somos, al menos de quienes se congregan aquí, ¿verdad? Quienes han decidido congregarse aquí, aquellos a quienes el Señor pues los ha llamado, los ha arraigado aquí y que han manifestado ese deseo, esa intención de crecer en el Señor, de ser fructíferos, ¿verdad? De honrar al Señor, de servir a sus hermanos, de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, de crecer como discípulos, ¿no? Siempre está, yo tengo esta imagen, el Señor, no sé cuánto les gustan las plantas y los huertos y todo esto. Al Señor le gustan los huertos, ¿sabía usted eso? Y tenía uno muy bonito al principio y se lo echamos a perder. Pero al Señor le gustan las plantas, le gustan los huertos, le gusta el fruto. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta, a mí me gustan mucho. Me gusta mucho estar en un huerto y que esté la fruta ahí y así agarrarla y ahí del árbol y vámonos para adentro. Que no se refrigere así como está. Sí, así como le pega a uno y se le escurre, ¿verdad? Pero el asunto es este. Los huertos, ¿en dónde están las plantas? Están en el suelo, ¿verdad? ¿Verdad que nunca ha visto un huerto con macetas? No hay huertos en macetas. A lo mejor uno puede poner una plantita en maceta. Pero pues una maceta usted agarra y la mueve bien fácil. Ya no me gusta aquí y me voy. Escuche bien, el Señor quiere siempre que seamos, y yo me dirijo a los creyentes que tienen esa convicción de ser cristianos de huerto, no de maceta. ¿Sí? Arraigados, porque esa es la forma en la que crecemos, ¿verdad? Cuando estamos arraigados, plantados en una congregación. Y como pastores de aquellos que están arraigados, plantados, estamos convencidos de que no hay tema más grande que ustedes deban tener una convicción más absoluta, que sus pecados han sido perdonados, que ustedes le pertenecen a Cristo, al que le pertenece a Cristo, al que se ha arrepentido y al que ha venido a Él. ¿Sí me explico? Porque muchas veces, como hemos mencionado en otras ocasiones, híjole, es que pues yo creo que creo. Y hay mucha diferencia entre alguien que cree verdaderamente y alguien que cree que cree. Entonces es importante para nosotros que ustedes tengan muy claro sus convicciones, que tengan muy claro en qué han creído y que puedan explicar su fe, que le puedan compartir a otros qué han creído con toda sencillez, ¿sí? Eso es algo verdaderamente trascendente, porque miren, y entiendo también el ser un creyente de huerto requiere esfuerzo, ¿sí o no? Es decir, porque lleva a comprometerse, estoy ahí y le voy a echar ganas y ahí voy a estar, llueve, trueno, relampaguee, y aquí llueve, trueno y relampaguee casi todos los días, menos últimamente, pero ya pasado mañana, no se preocupen. Ahí viene bueno el asunto, y a partir de ahí, ya este calorcito que estamos teniendo, ya le pueden hacer así al verano, miren. Díganle conmigo todos al verano, ¡chao! ¿Sí? Y ya otra vez, clima Londres, ¿verdad? Vamos para allá corriendo. Entonces, el asunto es de que sí requiere esfuerzos, ¿sí? Y el asunto también es de que estamos en medio de una cultura, póngame atención, que recompensa la negligencia, no el esfuerzo. Que recompensa la flojera,
no el trabajo arduo, que recompensa la autoindulgencia. ¿Se entiende eso? Pues yo puedo hacer lo que sea, no pasa nada. Llamándole autopercepción. Cómo me siento, cómo me percibo, y lo que yo me perciba, quién sabe, ¿verdad? A lo mejor ahorita me puedo percibir un árbol y mañana otra cosa, y es una locura, ¿verdad? Pero estamos en una cultura que no recompensa ni el esfuerzo ni la verdad objetiva. Y lo cierto es que como creyentes vamos contracorriente, como el salmón. La corriente es fuerte, pero el salmón ahí va, ¿sí? Y cuando digo que vamos contracorriente, no quiere decir ser rudos con los demás. Ir contracorriente no quiere decir tratar de imponerles nuestras convicciones o nuestros puntos de vista. No, tú estás mal, como lo hacen ellos muchas veces, ¿sí? Tampoco estamos hablando de ser groseros, rudos o imprudentes, pues con quienes están extraviados, con quienes no conocen al Señor, sino al contrario, ser pacientes para con ellos, ser entendidos de la circunstancia que viven, que no tienen la vida de Cristo, hermanos. Y a veces nos sentimos, algo hace pues a alguien que está cerca de nosotros, y ay, ¿cómo es posible? Y nos ofende, pero no tiene a Cristo en su vida. Entonces, ¿qué espera? No sé si me doy a entender. Sí, mire, si los que conocen, si los que dicen yo soy cristianito, algunos, no todos, pero algunos, no sé si me doy a entender. Pero es poder, precisamente por eso mencioné el poder compartir, ¿sí? El poder compartir nuestra fe. Pero esto es lo que yo creo, esto es lo que yo veo, y tengo el fundamento para creerlo, y el fundamento es la palabra de Dios. No vino alguien ahí a pegarme una mareada y me dijera, no, yo tengo la palabra de Dios, tengo la palabra profética más segura. Dice el apóstol Pedro, a la cual hacen bien en estar atentos. Entonces es estar atentos a lo que dice. Ese ir en contra de la corriente tiene mucho que ver con tener claro el mensaje del evangelio del reino de Dios y responderle a Dios como los ciudadanos del reino de los cielos que somos, si somos. Y así se llama este tema. Esta es la primera parte de respondiendo a Dios. ¿Sí sabían que siempre vamos a dar respuestas de alguna u otra forma? Voy a leerles de corrido el pasaje que veremos hoy con la ayuda del Señor. Vamos a ver Mateo capítulo 7, del versículo 13 al 23, pero se los voy a leer en una versión dinámica, en la Nueva Biblia Viva. Así que síganme con atención, por favor, y ya adelante vamos a regresar a verlo con detenimiento, ¿sí? Ya por las secciones por donde va. Usted me puede seguir con la Biblia que traiga, la versión que traiga, y yo se los voy a leer, repito, en la Nueva Biblia Viva. Y si puede, como dice el proverbio 22.025, creo que es, un ojo al gato y otro al garabato, ¿verdad? Viendo su versión y poniendo atención, o enteramente poniendo atención, porque está muy interesante cómo está planteada, ¿no? Mateo capítulo 7, versículo 13 en adelante, se lee así: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición. Por eso muchísimas personas los prefieren. Habla de preferencia, ¿no? En cambio, estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y muy pocas personas los hallan. Versículo 15. Cuídense de los falsos maestros que se les acercan disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces, capaces de destrozarlos.
De la misma manera que uno puede identificar un árbol por los frutos que lleva, así podrán identificar a esos falsos profetas por la forma en que se comportan. ¿Quién confunde una vid con un espino o una higuera con abrojos? ¿Quién la confunde? Pues mire, ¿quién la va a confundir? Pues alguien que no conoce una vid y alguien que no conoce una higuera. Así de sencillo. A mí, yo no sé cuántos de los que están aquí, yo les preguntaría, ¿verdad? ¿Cuántos conocen, por ejemplo, una vid, una parra? ¿Verdad que sí? Entonces, pero si ves acá todo un arbusto y unas espinas, esas, marca llorarás si pasas por ahí. No estás esperando sacar uvas de ahí. ¿Por qué? O sea, lo ves y dices, aquí no hay uvas. ¿Por qué? Pues porque la vid es bien diferente. Y lo mismo una higuera. Ajá. Y no va a ir a una mata de limones a decirle, ahora me das higos ahora yo declaro. Ahí se va a morir, porque eso nunca va a dar lo que usted está declarando ahí, porque no es su naturaleza. Entonces tiene que conocerla, ¿sí? Yo les preguntaría para que me entiendan, ¿verdad? Los que me conocen, pues ¿quién confunde una taza de café de grano con un Nescafé? Pues alguien que no los ubica, alguien que le dan cualquier agua pintada y dice, ay, qué rico cafecito. Pero si usted conoce el café y sabe cómo es el asunto, dices, a mí no me quieras engañar con los delirios de tu mente loca. Versículo 17, gracias. Versículo 17. El buen árbol produce buenos frutos. Qué sencilla enseñanza, ¿no? Dice, y el malo, malos frutos. Es imposible que un buen árbol produzca frutos desagradables. Por otro lado, es imposible que un mal árbol produzca buenos frutos. Por eso, los árboles que dan malos frutos se cortan y se queman. Igualmente, una persona se conoce por las acciones que realiza. No todos los que se dirigen a mí llamándome Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Allí solo entrarán los que obedezcan a mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, nosotros predicamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y realizamos muchísimos milagros. Pero yo les responderé, a ustedes nunca los conocí. Apártense de mí porque sus obras son malignas. Hubo un obispo anglicano de la iglesia anglicana en el siglo XIX, a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado a él, J.C. Riley, pero él comenta lo siguiente acerca de este pasaje. Pongan atención, está muy interesante lo que él dijo. Dice, la tierra es el único lugar de la creación donde hay infidelidad. El infierno en sí no es más que la verdad conocida demasiado tarde. ¿Sabes? Que muchos están engañados, creen que creen, como esos que menciona ahí. Señor, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Deberíamos de estar allá. Yo no los conozco. No pasan, yo no sé quiénes sean ustedes. Por eso la premisa que dice la palabra es conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. ¿Sí? Pues yo no los conozco, pero tú eres nuestro Señor. Yo no los conozco. No han sido conocidos por mí. Yo no los reconozco como míos. Tienen otro sello, tienen otra naturaleza. El fruto de ustedes. Pero hicimos tal cosa. Ahorita llegamos para allá. Este pasaje que estamos viendo es en donde comienza la conclusión del Sermón del Monte. Ya a partir de aquí, ya esto y con la ayuda de Dios terminamos el Sermón del Monte, que ya llevamos no sé cuántos.
pero ya arriba de 15, no sé cuántos temas hemos visto. Pero a partir de aquí ya el Señor empieza a cerrar, ¿sí?, el mensaje y utiliza 3 analogías. ¿Todos saben lo que es una analogía? Es una semejanza, es traer a semejanza una cosa con otra que es distinta, solamente para ilustrar, ¿sí? Entonces, fíjense bien, lo que el Señor empieza a decir desde aquí es: solamente hay 2 maneras en que ustedes pueden responder al mensaje. Y para eso utiliza 3 analogías. Hoy vamos a ver 2 nada más. La primera que utiliza son caminos y puertas. Un camino ancho, ¿sí?, una puerta angosta, una puerta ancha, un camino ancho, un camino angosto, ¿sí? Esa es la primera que utiliza. La segunda analogía, frutos buenos y frutos malos, ¿sí? Frutos buenos contra frutos malos. Y la tercera que veremos con la ayuda de Dios la semana que entra es edificar o sobre la roca o sobre la arena. Son 2 cosas, ¿sí? En los 3 puntos siempre va a tratar acerca de las convicciones y de los efectos, siempre. ¿Sí? Si ustedes se dieron cuenta, bueno, ahorita que leímos, vamos a leerlo otra vez en un momento más, pero siempre dice, mira, esto es lo que crees, esta es tu convicción, este es el resultado, ¿sí? Fruto bueno, resultado bueno, ¿sí? El árbol es bueno, la planta es buena, el fruto es bueno. Si yo veo un fruto bueno, no puedo decir que viene de un árbol malo, viene de un árbol bueno. La lógica es muy sencilla, ¿verdad que sí? Pero es muy profunda al mismo tiempo. Es importante aclarar que la falta de respuesta al mensaje del Señor es una respuesta en sí misma. Pues yo no le he dicho ni sí ni no, ¿sí? Pues si no le has dicho que sí, ya le estás diciendo que no. Si ya le dijiste, si no le has dicho sí al Señor, lo que le estás diciendo de manera práctica es: no me interesa lo que digas, no me interesa lo que tú me digas a mí, ni con respecto a mi vida ahora ni a mi vida futura, no me interesa. Ya después, el asunto es de que no sabemos qué va a haber después. Por eso se me hace muy significativo el comentario que hace o que hizo, ¿verdad?, el hermano Riley, cuando dice, pues el infierno ya es la verdad demasiado tarde. Ya estás ahí, ya no hay manera de salir de ahí. Ya estás ahí. Por eso las decisiones que tomamos nosotros hoy en día son las que van a determinar en dónde pasaremos la eternidad. Y eso es lo que el Señor está apuntando por un lado, porque ahorita vamos a ir a otro, ¿sí? Entonces, el hecho de ignorar jamás nos va a eximir de culpa, hermanos. Y cuando digo ignorar, no es yo no sabía, porque aún ahí está la conciencia. ¿Sí o no? A los niños no se les enseña a hacer lo malo, se les enseña a hacer lo bueno. Hay quienes ya pervertidos les enseñan a hacer lo malo y pues nada más lo perfeccionan. Pero ¿cuál es una de las primeras palabras que les enseñamos? Una de las primeras cosas que les empezamos a decir a los niños. No. Hay algunos niños que piensan que así se llaman. ¿Sí? Entonces la incredulidad, mis hermanos, la indecisión de los demás nunca nos van a servir de una excusa al día final. Nunca. Que otros estén indecisos, pues quién sabe, pero yo. Por eso siempre el Señor allá llega tú. El asunto, miren, el Señor no trata a grupos, ¿eh? El Señor no salva a grupos. El Señor salva a individuos. El Señor no va a tratar, pues dices, bueno, va a tratar con algún grupo de una cierta manera, pero, o sea, una congregación, por ejemplo, le da una dirección particular a esa congregación, por lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero el Señor así lo hace. Pero en cuanto a salvación y a relación, es personal.
Y en esa relación, en esa salvación y en esa relación personal, pues Él ya nos encaja aquí o nos encaja allá. ¿Estamos bien? Podríamos decir, sin duda, que el Señor ha dispuesto, pues, todas las cosas para que seamos salvos, ¿sí o no? Él ya hizo todo. Ya no hay nada más que pueda hacer. Entregó su vida, nos amó, entregó su vida. Y Él siempre está dispuesto a recibir a los pecadores, siempre. Pero es que yo fui terrible y lo que quieras, ¿no? Allá en México, bueno, ahorita está en la cárcel, creo, pero había un secuestrador que le llamaban el mochaorejas. No sé cuántos han oído, pero era terrible, ¿sí? Y alguien por ahí dice que se convirtió al Señor ahí en la cárcel. ¿Ustedes piensan que el Señor lo salvó si Él se arrepintió verdaderamente? Sí. Igual pasará a los próximos 750 años en la cárcel, no lo sé, ¿verdad? Porque hizo muchas maldades el tipo. No lo sé. Pero Él siempre está dispuesto a recibir a los pecadores. El asunto es que los pecadores no están dispuestos de venir a Cristo. Y eso es lo que queda expuesto. De ahí la expresión del Señor cuando dice, y pocos se salvan. Mateo, vamos ahí, a Mateo 7. Vamos a ver con un poco más de detenimiento versículos 13 y 14. Y ahí me voy a detener un poco más. Versículos 13 y 14 de Mateo 7. Dice, aquí lo voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición. Perdición tiene varias connotaciones. El sentido de la palabra tiene varias connotaciones. Perdición quiere decir también desperdicio, ¿sí? Perdición también tiene la aplicación y el significado de destrucción. Ese es el que tiene el sentido del texto más preciso. Destrucción, ¿sí? Lo que lleva a la ruina, lo que lleva a la separación de Dios, a estar separado de Dios, ¿sí? A la muerte espiritual. Y de hecho la muerte física también, porque la paga del pecado es muerte. Ay, Adán y Eva no se murieron cuando pecaron y no les pasó nada. Pues no les pasó nada en ese momento fueron separados su vida fue separada de Dios, y sí les pasó porque sí se murieron, mucho después, pero sí se murieron, ¿sí? Y bueno, es importante entender, nada más una nota así, es importante entender muerte como separación de Dios, no como aniquilación, no como ya se murió y ya. Y como dijo aquel, pues el muerto al gozo y el vivo al gozo. Pues no es así. Pues el muerto, si está en Cristo, a la gloria. Y si no, despertar terrible para la eternidad y muy doloroso. Dice, y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo no sé si ven el juego de palabras y los contrastes. Estrecho, amplio, perdición, vida, muchos, pocos. Es una forma de tener atentos y ver que hay contrastes, ¿sí? Que no es todo parejo. No. Hay contrastes. El asunto es que la puerta y el camino estrecho siempre van a involucrar límites y dificultades, ¿sí? Y la cosa es que no nos gustan los límites, no nos gusta que nos pongan límites.
No nos gusta que nos limiten, por eso estamos dispuestos a pagar más un buffet. Y bueno, hay dragones que sí los desquitan, ¿no? Pero dices, ay no, pues yo puedo y puedo comer esto y puedo comer esto otro, y si esto me gusta y si esto no, y porque uno puede escoger. El asunto es de que aquí solamente hay dos sopas: camino ancho, camino angosto, puerta ancha, puerta angosto, andar con los muchos o andar con los pocos, vida o destrucción. ¿Sí? No nos gustan los límites, no nos gustan las murallas de las ciudades, pero se disfruta de la protección que dan. ¿Sí? Aquí está una ciudad amurallada. Ay, no puedo salir y todo. Sí, pero es que si sales, está el enemigo afuera y te están esperando. Ay, no, aquí me quedo. Porque hay una protección. Mis hermanos, Dios pone límites para protección nuestra. Dios pone los límites para protección nuestra. Aún el árbol que puso en medio del huerto, donde les dijo, no coman. Fíjense, el mandamiento de Dios, el límite que Dios pone es para vida. ¿Sí? Tampoco nos gustan mucho las dificultades, que digamos. Porque y yo entiendo esto, pues soy humano igual que ustedes. ¿Tampoco no? Digo, a ninguno es así como dices, ay, hoy tengo unas ganas de tener un montón de problemas. ¿Verdad que no? O sea, no hay que... si alguien dice, ay, no, yo sí tengo muchas ganas de que me vaya muy mal el día de hoy y si es posible me voy a esforzar porque me corran del trabajo. ¿Sí? Algunos como que sí, ¿verdad? Parece que lo hacen de adrede. Pero bueno, porque muchas veces no tenemos el enfoque que las dificultades son oportunidades para crecer. ¿Sí? Las dificultades nos hacen la piel más gruesa, hermanos. Hubo un escritor norteamericano, G. Michael Hopf. Él escribió lo siguiente: los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. ¿Se lo leo otra vez? Porque es así como que se queda, ¿verdad? Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Ahí estás. ¿Sí? Los hombres fuertes crean tiempos fáciles porque traes prosperidad. Eres trabajador, traes prosperidad. Pero si sigues con esa, dice, los tiempos fáciles crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Y yo les diría nada más, hay que voltear y a ver a nuestros hijos. A veces tienen la piel bien delgadita. A veces no aguantan una incomodidad. Ay, tengo hambre, ya no, me tengo que... pues deja, espérate, no te vas a morir. Pues aguántese. Domínese. ¿Sí me explico? Hablaba aquí hace algún tiempo con el hermano Alan, yo lo quiero mucho, lo amo mucho a ese hombre. Un ancianito, 93 años, tirándole ya al 94. Y ciertamente le batalla con su cuerpo, pero acá está sharp el hermano. Y a él le tocaron cosas difíciles de vivir. Cosas que nosotros... yo no sé, yo sé que a algunos de los que estamos aquí nos ha tocado vivir cosas difíciles. A él le tocaron tiempos difíciles de manera general, ¿sí? A él le tocó formar parte de las Fuerzas Armadas cuando el Blitz, aquí en Londres.
Es decir, cuando fueron los bombardeos aquí en Londres, ¿sí? A él le tocaron. Y todo lo que vemos allá en el TUF, de las primeras líneas, todos esos eran refugios. Entonces, si usted ahorita va al TUF, ya nada más ahí como que tírele de... ¿Dónde quiere irse? Ahí de... Váyase a Seven Sisters si quiere. ¿Sí? Toma, agarra la línea norte, ¿sí? ¿Y cómo van esos que son de las líneas más viejas? ¿Cómo son los...? ¿Y cómo es ahí más o menos London Bridge y eso, como eso de las 5 o 6 de la tarde? A reventar, ¿verdad? Y no todos traen aire acondicionado. Y no todos se bañan. Híjole, a veces ya vas bajando por las escaleras y ya te empiezan a llorar los ojos, ¿no? Dices, estas arepas les metieron bastante cebollita. ¿Sí? A este le pusieron todo. A estos tacos traen de todo. ¿Sí? Y va uno ahí, ¡ay! ¿Qué es? ¡Ay, qué calor! Siento que me asfixio. ¿Sí? Imagínense pasarse 4 o 5 días ahí. Así. Sentado uno ahí y no hay manera de que, ¿a dónde me levanto y necesito hacer pipí? Pues ahí. Y los olores y de todo eso. Pero ¿sabe qué? Mejor me aguanto, porque si me salgo me quemo. Afuera está peligroso, no se puede estar afuera. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Y me decía el amado hermano Alan, me decía, Raúl, los cristianos de hoy tienen la piel bien delgadita, no aguantan nada, con cualquier cosita, ay, cualquier dificultad, ay. Porque han tenido ya todo más fácil. Papá, quiero un celular, quiero un móvil. No. ¿Pero por qué no? Porque tiene 5 años. O 10. 8, ¿verdad? O sea, no lo necesitas. Pero, y si estoy acá, pues ahí me pegas un grito. Miren, los que somos así contemporáneos, díganme qué celular teníamos en la mañana. Cuando estábamos. ¿Quién nos metía corriendo? Uno andaba a 2 cuadras y llegaba y lo oía clarito. ¿Sí? Clarito. Y ya sabes, ni siquiera traía reloj, ¿no? Muchas veces. Pero dices, ya vámonos, porque ya sé que si no, ahí tiene una puntería, tiene una chancla. ¿Sí? Entonces, pues sí saben de lo que estoy hablando, ¿no? Y muchos no tuvieron una infancia muy suavecita, pero yo los veo bien, yo no los veo traumados, o quién sabe, no, a lo mejor en la noche de repente le hacen así, pero no lo sé. Acá les dan los tics, ¿no? Ahí, están ahí en la madrugada, se levantan, están así, ¿no? No lo sé, pero a cada quien le fue de cierta manera. Pero o sea, los tiempos difíciles nos hacen fuertes, hermanos, nos hacen dependientes de Dios. Y debemos de tener cuidado de cuando Dios nos responde, Dios nos prospera, de no tomar esa prosperidad y esa bendición de parte de Dios como que, ay, no, ya me descuido. No, siga igual. Siga igual. Disfrute lo que Dios le da, pero siga dependiendo del Señor. Y no ponga su confianza en las cosas que el Señor le dio. ¿Me explico? Entonces la enseñanza del Señor era muy clara. Una persona tenía que aceptar lo que Él decía para poder entrar y estar con Él.
Se las empezó a dejar clarita, como a nosotros. Y por eso advierte, miren, el camino en el reino no es nada popular, ¿eh? No a muchos les va a gustar. Porque seguirle siempre va a implicar andar en ese camino angosto. Es puerta angosta. Y el camino también es angosto. No hay puerta angosta y camino ancho. No hay puerta ancha y camino angosto. Las dos son angostas, las que llevan al Señor. Ahora, creo que tenemos claro que solo hay una puerta y un camino para la salvación, ¿sí o no? No, el Señor dijo, yo soy el camino, o sea, yo soy el camino, no un camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿En qué quiere que le traduzca el nadie? ¿En qué idioma? Nadie es nadie. ¿Sí? Nadie. Nadie puede ir a Él si no es a través de Él. Porque hay un solo nombre dado a los hombres. ¿Verdad que sí? En el cual podemos ser salvos. Jesucristo. Solamente en Él hay salvación. Eso lo tenemos muy claro, ¿sí? Y que el Señor nos salva por gracia, por medio de la fe, no por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos claro, y desde ese punto podríamos decir, bueno, entonces el mensaje, porque yo ya pertenezco a Cristo, yo ya soy del Señor, entonces el mensaje que está dando el pastor ahorita, pues está bien por ahí, pero eso no aplica para mí. Pero permítame sugerirle otra aplicación a este texto ya como creyentes. No otra interpretación, una aplicación. ¿Piensa que como cristianos pueda pasar por una puerta ancha y transitar por un camino amplio donde andan muchos? A ver, unos que sí, otros que no. Piense. ¿Consideraría que el actuar en independencia de Dios es una puerta y un camino ancho que lleva a la destrucción de vidas, de matrimonios y de relaciones? Sí. Pues ahí está. Caminar con el Señor hay sus limitaciones y nos pone los límites para nuestra seguridad. Y esto es para alguien que no es creyente, este mensaje, pero, o sea, para que se vuelva al Señor, pero también para un creyente que anda en un camino ancho, donde andan los demás, porque dice, bueno, no, pues el Señor ya me salvó y todo está bien, porque el Señor ya me salvó. Pues si ya el Señor ya lo salvó, alíñese pues. Camine por el camino angosto. ¿Qué diríamos de saber hacer lo bueno y no hacerlo? ¿Ese es un camino ancho o es un camino angosto? Camino bien amplio. Ay, estoy viendo y me volteo para el otro lado. Ay, no, así. Sí, o cuando ya sabemos lo que Dios dice. Ya sabemos qué es lo que Dios dice de tal cosa, ¿sí? Y sencillamente no lo hacemos así porque queremos hacerlo a nuestra manera. Ya sabemos qué es lo que Dios dice. A veces ya ni siquiera tenemos que orar para saber qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? A veces ahí se está en una relación, y déjame ponerlo así. A veces ahí está el esposo y la esposa, la esposa y el esposo, el papá y los hijos, ¿verdad? Los hijos, los papás, y ha habido ofensas, ha habido cosas, chocaron y hay situaciones difíciles. Ay, Señor, ¿qué hago? Ya sabes, humíllese. Vaya y pida perdón. Pero no, si a mí es al que me... ¿Y yo por qué, güey? ¿Yo por qué? A ver, ¿por qué? ¿Yo por qué? Si es a mí el que me hicieron, ¿yo por qué, güey? Pues humíllese. Tienes el deseo de avanzar y de ponerte bien y de... No, bueno, yo quiero ver, a ver, porque eso se oye bien espiritual. Yo quiero a ver que el Señor me vaya dando dirección, pues primero humíllese. Primero baje el corazón hasta el piso.
No, pero si es a mí el que me ofendieron, pues abre la puerta y... Porque le voy a decir algo, no hay un solo problema que no se resuelva con humildad. Y esto lo dijo el pastor Julio Márquez hace mucho tiempo, yo se lo aprendí a él. Lo cito a él. Sí, un buen amigo, gracias a Dios. No hay problema que no se resuelva con humildad. ¿Cuál es el problema más grande que el hombre ha tenido o que el hombre tiene? ¿Cuál es el problema más grande? No es la suegra, no es la esposa, no es el trabajo, no son los hijos. Ese no es el problema más grande. Es el pecado. ¿Cómo resolvió el Señor el pecado? Con el acto de humildad más grande. Dejó su gloria y se hizo hombre. Y resolvió. Yo no tengo por qué ir ahí, yo no tengo, Padre, si es posible pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Y por el gozo puesto delante de Él. ¿Sí? Por eso dice ahí en Isaías 53, dice, y verás la aflicción de su alma. Hablando del Cordero, hablando de Cristo, y verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento de mi siervo, llevará a muchos a la gloria. Gloria a Dios. Entonces, el Señor nos dice ya, por un lado, ya sabes lo que hay que hacer. No, lo voy a hacer a mi manera. Eso es mostrarle desconfianza al Señor. ¿Cree que muchos creyentes pueden transitar por ahí? Cada quien que se responda. La pregunta ahora es ¿por dónde está caminando usted? Seguimos leyendo. Dicen, ay, qué bueno. Versículo 15 de Mateo. Y dice, cuídense de los falsos profetas. Miren, esa es una advertencia que hace muy seguido, Es una advertencia que hace muy seguido porque tiene efectos garrafales. Cuídense de los falsos profetas, es decir, gente que afirma hablar de parte de Dios cuando en realidad no está hablando de parte de Dios. O sea, no todo el que dice, yo soy cristiano y Cristo, eso no porque diga eso es del Señor, y puede decir cosas bien, pero eso no lo hace. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, es decir, traen una apariencia inofensiva, como si fueran parte del rebaño, como si fueran discípulos de Cristo. Dice, pero por dentro son lobos rapaces. Rapaces también se traduce como feroces, ¿sí? Y lo que esto ilustra es el daño que causan al pueblo de Dios, ¿sí? Con sus enseñanzas y con su comportamiento. Yo les soy, no me voy a poner a hablar ahí porque si no, tengo para rato con esto. Pero yo no sé ustedes, pero miren, ¿cuántos conocen el cuento de la Caperucita Roja? ¿Todos lo conocen? Algunos más o menos, otros no saben qué onda. Pero bueno. Ay, abuelita, ¿y para qué quieres esas orejas tan grandes? ¿Y qué le decía la abuelita? Para oírte mejor, hijita. Abuelita, ¿y para qué tienes esa narizota tan grande? Para olerte mejor, hijita. Sí, y esas patotas, esas manotas para acariciarte mejor, hijita. Ja, ja, ja. Y luego cuando le dice, ¿y por qué tienes ese hocico tan grande? Para comerte mejor. Luego entonces, al falso profeta, ¿por dónde se le conoce?
Bueno. El capítulo 22 de Ezequiel habla de esto y es terrible. Ahorita nos da risa, pero es terrible, ¿eh? Causa daños impresionantes. Y a lo mejor aquí andan 2 o 3 que todavía andan heridos de las mordisquizas que les pegó un lobo. Y algunos son lobos y otros ni al lobo llegan, son medios perros nada más. Versículo 16. Por sus frutos los conocerán. Nada más el de Ezequiel 22, ahí se los dejo de tarea para que vean todo el capítulo en casa. Versículo 16, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Cuál es la respuesta? No. Pues no. Digo, solamente alguien que no conoce de qué se trata, ¿verdad? Dice, así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y es obvio que está tratando del resultado del comportamiento, de cómo a fin de cuentas por la conducta se expresan convicciones. Es decir, la doctrina, la enseñanza que se recibe tiene un efecto siempre, tarde o temprano, en la conducta. Siempre. Ahora, debo decir esto. Hay quienes pueden estar dentro de la iglesia y tener apariencia de piedad, aún gozar de buen testimonio, y lo digo entre comillas, de buen testimonio y de cierta estima de la familia de la fe, pero llevan una doble vida. El asunto es de que tarde o temprano eso sale a la luz, al menos para algunos. Tarde o temprano muestran el color, muestran que lo que traen encima es una piel de oveja nada más. Y bueno, por un lado, fíjense bien, estamos con contrastes, ¿verdad? Por un lado, eso pudo haber sido algo temporal. Es decir, puede haber en algún momento, esto digo, es una posibilidad que está ahí. Puede haber por algún momento algún creyente que, pues mientras ha disfrutado de las mieles de su pecado, aunque sabía que era contrario a la naturaleza de Cristo que está en él, ¿verdad? Pero seguía disfrutando de ese pecado, preso, atado, esclavo, etcétera, ¿sí? Hasta que hubo un momento en que ya no pudo más. Y vino en un genuino arrepentimiento, ¿verdad? Y entró a ese camino angosto, volvió. ¿Será una posibilidad eso? Sí. Ese es un cuadro. Pero está el otro cuadro, que hay quienes muestran su naturaleza porque no hay existencia de arrepentimiento. Reconocen la falta porque es muy obvia y hay un cierto remordimiento. Es más, a veces hasta tienen un dolor, pero ese dolor se debe a lo que ellos consideran que han perdido y nunca al daño que causaron. Ni lo mencionan. Su enfoque es, pues yo esto, y ya. O sea, me duele que ya me descubrieron y que tenía antes estos privilegios y ahora no. Por eso debemos de cuidar nuestro corazón, hermanos. ¿Por qué hacemos las cosas y por qué no las hacemos? ¿Sí? Porque a fin de cuentas, el Señor todo lo ve. Entonces, a nosotros nos pueden jugar el dedo en la boca. A mí me pueden jugar el dedo en la boca. A mí me han jugado el dedo en la boca. O sea, gente que dices, no, sí, este es un hermano, no, y qué corazón, y qué bendición. Sí, ahí, y al ratito ves que es un hijo del diablo. ¿Sí me explico? Por sus frutos.
A continuación, el Señor mismo afirma lo que sigue. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Verdad que no es nomás decir? Se puede decir también, no todo el que declare. Tú declara. No todo el que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, hay una evidencia de que ha creído. ¿Ok? Creer no es una obra, a todos nos queda claro, pero creer te lleva a las buenas obras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? No por obras para que nadie se gloríe. Pero inmediatamente dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso Santiago, ¿verdad? Dice, bueno, si tú dices creer, pero no tienes obras, no es cierto. Tu comportamiento, tus frutos dicen otra cosa. No, pero yo digo creer, ¿no? Pues no todo el que me dice Señor, Señor. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dices, ay, mira, están bien ungidos. Señor, noten por favor, noten cómo utilizar el nombre del Señor para hacer ciertas cosas no implica que sean de Él. ¿Lo alcanza a ver? O que Él los haya enviado. Es decir, no operan en su nombre. Porque yo he escuchado cosas como estas. ¿Sí? No, ese hermano o ese pastor o ese líder de alabanza o ese cantante o ese músico o ese evangelista, porque conozco varios. No, ¿cómo va a estar mal? Míralo, ve las cosas que hace. ¿Cómo me vas a decir que está? Bueno, es que usa el nombre del Señor. Mira qué cantos hacen. Qué cantos. Ay, se siente la presencia, se siente el Espíritu Santo. Cuando empieza a cantar eso, se siente la presencia del Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, son acordes bien puestos. Es música bien acomodada que toca nuestras emociones. Sí. Hace algunos años a un músico, un compositor muy conocido. Sí, antes que, no sé, pero a mí me tocó años cantar de sus canciones y que dices, qué impresionante, qué canción. O sea, la verdad es que me derrito. Y alguien, pues no voy a omitir nombres, le preguntó, oye, ¿cómo pueden hacer eso con la doble vida que llevan? ¿Cómo pueden hacer eso? Y esta persona contestó, pues es que es fácil, a eso nos dedicamos. Profesionales en eso, ya sé, hago, conozco algo de literatura, sé hacer, sé meter, manejo bien el vocabulario, sé de música muy bien, me he dedicado toda la vida. Puedo armar una canción muy bonita que venda mucho. Entonces no operan en el nombre, tratan de hacer legítimo eso que están haciendo utilizando el nombre del Señor, y en eso hay mucha diferencia. ¿Sí? Entonces, fíjense qué tremendo, hermanos. Necesitaremos conocer bien la doctrina de Cristo. Necesitaremos conocer al Señor, ahora sí, para que no nos den gato por liebre. Y muchos entran por ahí porque no ubican bien la enseñanza de Cristo y se van por la apariencia y no observan la naturaleza, no observan aquello que el Señor les dijo que observaran. Y no, pues el camino está ancho, ¡ay, qué bendición! Tenemos un montón de libertad. Pero dice, no, es angosto. Y dice el texto, entonces les declararé, si es una declaración del Señor, yo les voy a declarar a ellos, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad.
Entonces, las buenas obras que los falsos profetas y que sus seguidores pueden hacer, pues pueden incluir cosas que se ven hasta milagrosas, bien espirituales, y más dicen, pues, usó el nombre del Señor. Pues sí, pero algunos brujos y algunos curanderos y algunos santeros también lo usan, ¿o no? Es más, algunos santeros hasta la Biblia usan. Ya dicen y todo acá, y no puedes decir, ay, qué gloria a Dios, qué ungido. Voy a ir a que me pase el huevo este brother porque... ¿Sí? Porque traigo, siento aquí, siento... Miren, hay palabras y hay cosas que nosotros necesitamos irnos quitando de la boca y del corazón. No, es que se sienten las vibras. ¿Las qué? ¿Has escuchado eso? Buena vibra, brother. Ay, qué bendición, ¿no? Y el otro, sí. Y luego le sacan, ¿no? O no sé cuál es, ¿no? ¿No? Sí, oye, sí, fíjate que, no, yo estaba viendo en mi horóscopo también, ¿no? No, y sí es cierto. Dios de mi vida. Hay unas mezclas ahí, pero necesitamos, ubicar la doctrina de Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso, mis amados, es absolutamente indispensable, escuche bien, escuchar y analizar a la luz de las Escrituras todo lo que se nos dice. Quien lo diga, empezando por mí, hacia ustedes. Por eso grabamos todo lo que se enseña. Y por eso ustedes mañana, si Dios quiere, lo tienen. ¿Sí? Que puedan revisarlo, que puedan escucharlo, verlo, y si hay dudas, y a lo mejor me pude haber equivocado. ¿Ustedes creen que yo me puedo equivocar? Pues no lo creo, pero no. Pues claro. Yo les confieso, confesión pastoral, no de decir una herejía, pero sí he dicho imprecisiones, que no es eso lo que el texto dice. Cosas que luego se interpretan tradicionalmente, yo las solté porque no tomé el tiempo para revisar. Y cuando me tomé el tiempo para revisar, dije, ¡ay! ¿Sí? No tengo problema, me paré delante de la congregación y dije, hermanos, el mensaje de fulanita fecha, que es tal, en donde dije tal cosa, no es así. Perdón. Me equivoqué en esto, lo que la palabra dice es esto y esto y esto. Fe de ratas. Nada más. No tengo ningún problema, porque yo me puedo equivocar igualito que usted. Entonces estamos iguales. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ¿estamos aprendiendo algo? Miren, ya por el tiempo voy a meter el acelerador. Entonces vemos que la conclusión a la que el Señor nos lleva con el Sermón del Monte no solamente tiene que ver con nuestra salvación, ¿verdad? La incluye, pero tiene que ver con toda nuestra manera de vivir, que sea de acuerdo a la justicia de Dios, de acuerdo a lo que Dios establece, ¿sí? Que por cierto, alguien que no ha nacido de nuevo no puede seguir, porque este es el asunto. Cuando venimos a Cristo, que nos hemos arrepentido, que Él pone su vida en nosotros, nacemos de nuevo, entonces con la vida de Él, eso nos permite, nos habilita para vivir para Él. El hecho de que tengamos la vida de Cristo nos habilita a vivir una vida agradable y de acuerdo a lo que Dios establece. Pues sí, tengo carne y tengo tendencias ahí, pues sí, pero también tengo el Espíritu Santo, y el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. A veces nos falla, ¿sí o no? ¿A cuánto les falla? A ver, salúdenme, pecadores. A veces nos falla, a veces no nos dominamos, ¿sí? Y pecamos, ofendemos. Pues, ¿qué hacer? Perdón, humillar el corazón, dar tiempo y,
¿Sí me explico? Y que Dios nos ayude y que Dios nos restaure. Entonces, el Señor nos lleva siempre, nos va a instar a que nos definamos todo el tiempo. Estar tomando esa decisión, pues tenemos que estar atentos. Porque de repente nos podemos cambiar de carril al carril de lancha sin darnos cuenta. O sea, nos distraemos con cosas, y ya al ratito dicen, oye, esto está amplio, ¿no? Ay, qué bien, qué a gusto, qué bendición, gloria a Dios. ¿Sí? Pero al ratito cuando dices, oye, espérate, ya no estoy viendo los límites, no, para atrás, a ver qué pasó. Por eso tenemos que estar constantemente revisándonos. Constantemente. Entonces hay dos puertas. Una es estrecha y la otra, ¿cómo es? Ancha. ¿Por cuál de ellas vamos a entrar? ¿Sí? Hay dos senderos, hay dos caminos. Uno es angostito y el otro es... Bueno, ¿y por cuál de ellos vamos a andar caminando? Hay dos grupos de personas. Los muchos y otros. ¿Con cuáles vamos a caminar? ¿O nos vamos a dejar arrastrar por los muchos? ¿Qué? Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Dios, te damos tantas gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos tantas gracias por venir a nosotros, Señor, y por hacer todo lo necesario para rescatarnos. Te damos las gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de escuchar tus buenas noticias, las buenas nuevas del reino. Nos inquietas con tu Espíritu Santo. Nos provee, Señor, de gente que te ama y que quiere lo bueno para nosotros. Y te pedimos perdón también, Señor, porque a veces desperdiciamos esa oportunidad que nos das. Porque a veces lo hacemos a un lado y muchas veces aún no solamente menospreciamos, pero llegamos a despreciar aquello que tú nos das. Y después nos enteramos, nos damos cuenta de la calamidad en donde caímos y que creamos. Pero también te damos gracias por tu infinita bondad, tu misericordia que nos saca. Por eso, Señor, queremos traer a memoria tu palabra. Y como dice el Salmo 103, bendiga alma mía, bendice alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que perdona mis iniquidades. Él es el que me saca del lodo cenagoso. Él es el que pone mis pies en lugar seguro. Él es el que me fortalece, el que renueva mis fuerzas. Cuando ya no hay, cuando los avatares de la vida nos golpean y las cosas de las vidas nos golpean. Y Señor, tú renuevas nuestras fuerzas y nos levantas y te damos gracias por eso en el nombre de Jesús, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos.